Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén genial, porque hoy tenemos un vídeo de esos que nos encantan, lleno de secretos, sorpresas y mucho drama. Si eres como yo un fanático empedernido de las historias que te hacen suspirar, reír y hasta llorar, entonces este es tu lugar. Y si eres nuevo por aquí, no te vayas sin antes suscribirte, que así no te perderás ningún chisme de nuestros dramas turcos favoritos. Hoy vamos a explorar esos secretos a voces, esos hijos ocultos y esas bombas que nos dejan con la boca abierta. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados porque vamos a destapar algunos de los secretos mejor guardados de las telenovelas turcas. ¿Listos? Pues vamos a empezar. Y hablando de secretos, vamos a sumergirnos de lleno en el drama. Comenzamos con una historia que seguro a muchos les resuena, la de Kerem y Hande Asterisco, una pareja que ha conquistado corazones en la pantalla. Su química es innegable, la pasión que destilan en cada escena nos tiene pegados a la televisión. Pero, ¿y si les dijera que el drama no solo se queda en la ficción? Bueno, no hablo de la vida real de los actores, sino de un giro argumental en una de sus series, donde el secreto de un hijo oculto lo cambia todo. La serie de la que hablamos se titula Amor Imposible. Pertenece al género del romance dramático, ese que nos hace sufrir y disfrutar a partes iguales. Los protagonistas, por supuesto, son nuestros queridos Kerem y Hande, interpretados por actores que brillan con luz propia y que ya se han ganado un espacio en nuestros corazones con sus interpretaciones. La trama a simple vista parece sencilla, un amor prohibido entre dos familias enemigas, con todos los obstáculos y giros que esto conlleva. Desde rivalidades ancestrales hasta manipulaciones y malentendidos, el camino de Kerem y Hande está sembrado de espinas. Pero lo que pocos esperaban era la revelación de un hijo, concebido en secreto en el pasado, un niño que emerge como un terremoto para sacudir la vida de los protagonistas y las familias involucradas. Este giro inesperado no solo añade una capa de complejidad al drama, sino que también nos permite ver a los personajes desde una nueva perspectiva, revelando sus lados más vulnerables y sus verdaderas intenciones. Además, la forma en que se maneja el secreto, las reacciones y las consecuencias, convierten a esta serie en una joya del género. La angustia de los personajes al descubrir la verdad, la lucha interna entre el amor y el deber, y las complejas dinámicas familiares que se desatan, son elementos que mantienen al espectador al borde de su asiento. La serie no se limita a mostrar el drama del hijo oculto, sino que también explora las razones detrás de su secreto, revelando historias de traición, arrepentimiento y sacrificio. Lo curioso de esta producción es que al principio, los espectadores no se esperaban este giro. Algunos incluso comentaban que la historia era demasiado predecible, un clásico relato de amor imposible. Pero vaya sorpresa que se llevaron. La revelación del hijo oculto elevó la serie a otro nivel y la convirtió en una de las más comentadas en redes sociales. Los fans no podían dejar de especular sobre la identidad de la madre, las circunstancias del nacimiento del niño y cómo esta revelación afectaría el futuro de Kerem y Hande. Además, los creadores lograron construir un misterio que mantuvo a la audiencia enganchada hasta el final, haciendo que el impacto de la revelación fuera aún mayor. Utilizaron flashbacks, pistas sutiles y giros inesperados para mantener la intriga y el interés del público. Así que si te gustan las historias donde los secretos del pasado regresan para cambiarlo todo, esta es tu serie. Amor Imposible no solo te ofrece un romance apasionado, sino también un entramado de intrigas y misterios que te mantendrán pegado a la pantalla. Prepárense para vivir un torbellino de emociones. Ahora, cambiemos de escenario, pero no de intensidad. Nos vamos a sumergir en una historia que también tiene un gran secreto en su corazón, la serie La Promesa de la Noche. Esta producción, también del género del drama romántico, nos cuenta la historia de una mujer, interpretada por la talentosa actriz Aisé, que después de un evento traumático pierde la memoria. Aisé, con su carisma y su capacidad para transmitir emociones, nos lleva de la mano a través de su viaje de autodescubrimiento. Al despertar, descubre que tiene un hijo, un pequeño que desconocía por completo. Su búsqueda por la verdad sobre su pasado, el origen de su hijo y la razón por la que lo había mantenido oculto se convierte en el eje central de la trama. La serie nos sumerge en un mundo de incertidumbre y sospechas, donde cada personaje esconde secretos y donde nada es lo que parece. Este drama no solo nos muestra la lucha de una mujer por reconstruir su vida, sino también las dificultades que enfrenta al lidiar con una maternidad inesperada en medio de un torbellino de recuerdos perdidos.
Los flashbacks, las visiones confusas y las pistas fragmentadas que encuentra en su camino, nos ayudan a entender la magnitud de su desafío. La serie aborda con sensibilidad la complejidad de la pérdida de memoria y sus efectos en la identidad personal y las relaciones interpersonales. Lo que hace especial a esta serie es la forma en que aborda temas delicados como la pérdida de memoria, el trauma y la maternidad, siempre con mucho respeto y sensibilidad. No se trata solo de un melodrama, sino de una reflexión profunda sobre la fragilidad de la memoria y el poder del amor maternal. La serie no escatima en mostrar las dificultades emocionales y físicas que enfrenta la protagonista, así como el apoyo incondicional que recibe de algunos personajes y la hostilidad de otros. Adicionalmente, la actuación de Aisee es conmovedora, nos permite sentir el dolor y la confusión de su personaje, haciendo que nos involucremos por completo en su historia. Su interpretación es magistral, transmitiendo tanto la vulnerabilidad como la fortaleza de una mujer que lucha por recuperar su pasado y proteger a su hijo. Algo curioso de esta serie es que, a diferencia de otras telenovelas donde la revelación del hijo es el clímax, aquí es el punto de partida. Desde el primer capítulo, la audiencia sabe que existe el niño, pero el verdadero misterio reside en conocer la verdad sobre su origen y la vida que la protagonista olvidó. Esto crea una dinámica diferente y muy interesante, pues en cada capítulo se descubren nuevas pistas que nos acercan a la resolución del enigma. La serie mantiene la tensión a lo largo de cada episodio, utilizando cliffhangers y giros inesperados para mantener al espectador enganchado. La promesa de la noche es una joya que nos recuerda que los secretos tienen el poder de cambiar vidas, y que el amor puede surgir incluso en las circunstancias más adversas. Prepárense para un viaje emocional que les dejará sin aliento. Sigamos explorando esta temática de los hijos ocultos con una serie que, aunque no tiene a Kerem y Ande como protagonistas, también nos dejará sin aliento: El secreto de la mansión. Esta telenovela, más orientada al drama familiar con toques de misterio, nos presenta la historia de una familia adinerada que guarda un oscuro secreto. La mansión en sí misma se convierte en un personaje más, un lugar lleno de secretos y pasadizos ocultos que nos evocan un ambiente de misterio y suspense. El protagonista, un hombre de negocios exitoso llamado Demir, descubre que tiene un hijo ilegítimo, un joven que ha crecido lejos de la opulencia y el lujo de su padre. La vida de Demir, hasta ese momento, parecía perfecta: un matrimonio aparentemente feliz, una exitosa carrera y una reputación intachable. Pero la llegada de este hijo pone su mundo patas arriba. La aparición de este hijo no solo desata una tormenta dentro de la familia, sino que también revela una red de engaños y traiciones que han estado latentes durante años. El secreto del hijo oculto es solo la punta del iceberg, ya que la serie nos revela un entramado de mentiras, infidelidades y manipulaciones que han marcado la vida de esta familia durante generaciones. Lo que hace diferente a esta serie es la complejidad de sus personajes. Demir, aunque al principio pueda parecer un hombre despiadado, poco a poco se descubre su vulnerabilidad y su deseo de redimirse por los errores del pasado. Su lucha interna entre la ambición y el arrepentimiento, entre el poder y la familia, lo convierte en un personaje tridimensional y muy interesante. Su hijo, por otro lado, nos ofrece la perspectiva de alguien que ha crecido ajeno a la riqueza y al poder, y que debe aprender a lidiar con una nueva realidad. Su llegada a la mansión y su interacción con los miembros de la familia desata un choque de culturas y valores que añade tensión y drama a la trama. El choque de mundos entre estos dos personajes genera momentos muy intensos y emotivos, que nos hacen reflexionar sobre las desigualdades sociales y las consecuencias de las decisiones del pasado. Una curiosidad sobre esta serie es que la producción se inspiró en hechos reales. Aunque la historia es ficcional, los creadores tomaron como referencia casos de familias adineradas que esconden secretos y tienen hijos fuera del matrimonio. Esta conexión con la realidad hace que la trama sea aún más creíble e interesante para el espectador. Además, El secreto de la mansión explora temas muy relevantes como la justicia social, las diferencias de clase y las consecuencias de los actos del pasado. La serie no se limita a entretener, sino que también nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas y la importancia de la verdad y la honestidad. En definitiva, es una serie que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y los secretos que guardamos en el corazón. Prepárense para un drama lleno de intrigas, misterios y giros inesperados. Y para cerrar nuestro recorrido por las series turcas con hijos ocultos, vamos a hablar de una producción que nos muestra una perspectiva diferente, un legado inesperado. Esta telenovela, que mezcla el drama con toques de comedia,
nos cuenta la historia de dos hermanos que descubren que su padre, un hombre que creían muerto, en realidad tiene una segunda familia y un hijo. La sorpresa es mayúscula cuando estos dos hermanos, que apenas se conocen, deben unir fuerzas para reclamar su parte de la herencia, y al hacerlo, deben aprender a convivir con su hermanastro, quien también es un heredero. La serie nos presenta a tres personajes muy diferentes entre sí, cada uno con su propia historia y su propia forma de ver la vida, lo que genera situaciones muy divertidas y conmovedoras. Lo interesante de esta serie es que el hijo oculto no es visto como una amenaza o un antagonista, sino como un igual. Los tres hermanos deben superar sus diferencias y aprender a trabajar juntos para reclamar lo que les pertenece. La serie se centra en el desarrollo de la relación entre los tres hermanos, explorando sus sentimientos, sus miedos y sus esperanzas. La comedia surge de los choques culturales y las personalidades opuestas de los tres hermanos, creando momentos muy divertidos y entrañables. La serie no escatima en situaciones cómicas, pero también aborda temas más profundos como el duelo, la pérdida y la búsqueda de identidad. Pero también hay drama, ya que cada uno de los personajes tiene sus propias heridas y secretos que deben sanar. La serie nos muestra la importancia de la familia, no solo la de sangre, sino también la que se crea por elección. Los tres hermanos, a pesar de sus diferencias, logran construir un vínculo fuerte y sincero. Esta serie es diferente a las anteriores, porque se centra más en la reconciliación y el perdón. Además, la trama no se limita a la revelación del hijo oculto, sino que también explora temas como la familia, la amistad y el amor, siempre con un toque ligero y divertido. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de dejar atrás los rencores del pasado y de abrir nuestros corazones a nuevas posibilidades. Una curiosidad sobre esta producción es que los actores principales tenían una gran química fuera de pantalla, lo que se tradujo en escenas muy naturales y creíbles. Esta conexión entre los protagonistas hizo que la audiencia se encariñara aún más con sus personajes y que disfrutara a pleno de sus aventuras y desventuras. El carisma de los actores, su capacidad para interpretar tanto momentos cómicos como dramáticos, son elementos que hacen de esta serie una propuesta muy interesante. Así que si buscas una serie que te haga reír, llorar y reflexionar, esta es una excelente opción. Prepárense para una historia llena de emociones y carcajadas. Bueno amigos, hemos llegado al final de este viaje por las telenovelas turcas con hijos secretos. Hemos visto cómo un solo giro argumental puede cambiar por completo el rumbo de una historia, y cómo los secretos tienen el poder de transformar las vidas de los personajes. Hemos explorado desde dramas intensos hasta comedias ligeras, pasando por historias de amor imposibles y familias con oscuros secretos. Hemos sido testigos de revelaciones impactantes, de giros inesperados y de momentos llenos de emoción. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido, y que este vídeo les haya despertado la curiosidad por estas series. Y es que el mundo de las telenovelas turcas siempre tiene algo nuevo que ofrecernos, siempre hay una historia que nos toca el corazón y nos hace reflexionar. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les gustó más? ¿Conocen alguna otra telenovela turca que tenga un hijo secreto? Los invito a dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y compartir este espacio con ustedes. Su participación es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Activar la campanita es fundamental para que no se pierdan ninguna novedad de mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden que el drama nunca termina en el mundo de las telenovelas turcas. Hasta pronto. Y recuerden que cada telenovela es una ventana a otro mundo, a otra cultura, a otra forma de ver la vida. Así que sigan disfrutando de estas historias que nos hacen soñar, reír y llorar. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas.